es el día de montaje, es el último día, por cierto, y es un apartamento en el Eixample de Barcelona, en el cual nos llegó con una serie de necesidades. Este apartamento es una obra nueva, entonces ¿qué nos encontramos en las obras nuevas? Que tienen poca personalidad, son muy atemporales, son frías y teníamos que dotarlas acorde a la personalidad de los clientes. Y querían un estilo sobrio, con estos colores, estos contrastes, una paleta cromática muy depurada. Toda la zona de sofás, que lo hemos conjuntado con estos cojines en este tono de contrastes, en beige, en gris oscuro, con estos ribetes negros, ¿no? Los plates acordes, una alfombra de este color terracota muy apagado para darle este puntito de color sutil, sin que no fuera algo que llamara mucho la atención, ¿no? ¿Y dónde la vas a hacer entonces? ¿Desde la esquina? Obras de arte modernas, con un alto contenido visual y siempre jugando con estos tonos de madera en este caso de nogal, que nos vienen acompañando en toda la vivienda. Esta cocina nos vino dada de una manera totalmente cerrada. Había una puerta que era, había un pasillo mucho más largo que el que hay ahora. Nosotros lo que hicimos es acortar pasillo, abrir el espacio hacia salón-comedor y conseguir esta visual mucho más amplia. Tuvimos la gran suerte que, al ser una obra nueva, muchas veces no te dejan tocar mucha cosa desde el inicio, sino una vez has entrado y tienes que hacer obras de nuevo. Aquí pudimos modificar parte de esta distribución, incluso modificar los baños, como ya veréis luego, durante el proceso de construcción. Como veréis, esta cocina abrimos hacia comedor, sin puertas, creamos esta isla con esta parte de barra para desayunos y pequeñas cenas, y sí que pusimos este color blanco que contrastara con los oscuros que había en el otro lado del salón, y creamos estos dos ambientes un poco más diferenciados. Este es el baño de invitados. Entonces aquí lo hemos cambiado prácticamente todo. Hemos revestido las paredes con esta pieza de gran formato de porcelánico en ese color beige muy mate, y hemos jugado con un papel decorativo con un acabado de resina resistente al agua y apto para este tipo de zonas, con estos motivos florales un poco desgastados. Todo ello le hemos sumado un mueble a medida, muy bajito, para acompañar esta pica que es muy profunda y que tiene esta forma tan característica. Para no quitar protagonismo a todo este frontal, el espejo lo hemos incorporado en el lado lateral, y hemos puesto un espejo en el cual también tuviera almacenaje en su interior. Todo esto siempre acompañado por un juego de luces. Acompañamos el aplique de pared y luego un LED decorativo en la parte de la ducha, y luego una luz más generalizada cuando se quiere tener mucha más luz en este espacio. Estamos aquí en la habitación suite, la principal, y utilizamos otra vez la misma paleta cromática que hemos estado utilizando en el resto de la vivienda, que son los colores terracota y los colores beige. En el cabezal hemos revestido toda la pared con un papel decorativo que es muy bonito porque tiene mucha textura. Esto es una rafia y utiliza estos colores ocre y estos colores beige haciendo estos dibujos. Nos dan movimiento y nos dan yo diría que es un movimiento sereno, ¿no? Es un movimiento mucho más sosegado, con estos puntos en latón y en dorados que tenemos en los objetos o lámparas decorativas. Estamos en el baño principal de la vivienda, y ya que estamos en pleno Eixample barcelonés, hemos utilizado este pavimento hidráulico recuperado con estos tonos verdes y grises que nos combinan muy bien con el mueble que hemos hecho suspendido en estos tonos también, y con esta encimera de granito negra para crear este contraste. ¿Qué problema nos ocurre cuando venimos a hacer una intervención en una obra nueva?
en este tipo de promociones, que en las entradas básicamente nos encontramos todo unas cajas en tapas de plástico registrable, que son los cuadros eléctricos, que nos encontramos pues sin ningún criterio y puestos un poco de manera antiestética. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos revestido toda esta pared con este panel de madera de nogal, que es la misma madera que hemos utilizado en el resto de la vivienda. Hemos continuado revistiendo la pared con una serie de espejos, que también lo que nos da es esta amplitud de que este tipo de obra nueva no la tenemos normalmente. Y en la pared contraria lo hemos revestido con un papel, en este caso es un lino, muy gustoso, muy cálido, que apoyamos con este tipo de banco de madera para apoyar una obra de arte o cualquier otro objeto decorativo.